Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Tenga mucho cuidado. Muy bien, cariño. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales, cariño. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, ¿te ha pasado alguna vez en la cual tú es como si vieras tu vida pasar lo que es en unos minutos? ¿Por qué te digo esto? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que tú estás encima de un pendiente muy alto, pero es como que estuvieras viajando, como que estuvieras en un avión porque estás viendo todo lo que está a tu alrededor. Posiblemente sucesos, lugares donde tú has vivido una experiencia muy bonita, muy especial, o simplemente ves personas que ya no están en esta tierra, o personas que quizás han pasado por tu vida. Es como que hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos y estás en un plan de observador, de observadora, Géminis. Siento que a veces te entra como un poco de nostalgia cada vez que piensas en ellos, cada vez que lo recuerdas, te entra como algo de nostalgia. Es como que me dijera Richard, ¿cómo me gustaría volver atrás? ¿Cómo me gustaría poder decirles a ellos lo importante que son para mí o lo importante que fueron para mí? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Pueden ser padres, pueden ser hijos, pueden ser hermanos. Como te vuelvo a decir, Géminis, una energía que ya no está. Que por X motivos ya la comunicación se ha perdido entre ustedes o de repente ya no está lo que es en este plano terrenal, Géminis. Siento esto. Esta situación, Géminis, a veces te llena como de nostalgia porque te hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Te hubiera gustado continuar con esta relación, con este contacto, con esta comunicación. A lo mejor es tu ex, a lo mejor tú ya tienes una historia, esta persona ya tiene lo que es una historia, pero tú lo tienes lo que es en tu corazón, en tu recuerdo, Géminis. Siento esto. Estás como un poco también, como un poco sensible.
A lo mejor en este momento me dice Richard, voy a pensar más en mí, voy a dedicarme más a lo que es en mi persona, en mi proyecto. Mucho tiempo he estado como estancado, estancada. Es como que hubiera pasado algo en la cual te ha hecho valorar muchas cosas importantes en tu vida, incluyendo tu tiempo, Géminis. Es como que en este momento me dices, ya tengo la clave, el por qué yo estoy en esta tierra, cuál es mi propósito de vida, el por qué de repente he tenido que vivir algunas circunstancias negativas o positivas en tu vida. Quizás antes no lo entendías, pero ahora ya hay una claridad para ti, Géminis. Y esto es así, cariño. Como me dijo una seguidora con la cual yo lo hacía muchas consultas de México, mi lindo México, no conozco, tendré que conocer, me dijo esta seguidora, Richard, todos son maestros de vida. Y es cierto, todos son maestros de vida. Tus hijos, tu pareja, tu ex, tus amigos, tu entorno, tenían que estar ahí en ese momento contigo, para bien o para mal, tenían que estar ahí, Géminis. Estoy seguro que por más que una persona se haya portado mal contigo, hay algo bueno, hay algo positivo que rescatar. No creo que haya sido todo malo, cariño. Entonces, mi querido Géminis, en este momento te siento como que estás en una escala más, estás evolucionando, estás encontrando el porqué de las cosas. Preguntas, respuestas, ves claridad, Géminis. Siento esto. Pero yo pienso que todo esto es porque ha pasado algo. Algo ha pasado en tu vida. A lo mejor has estado enfermo, enferma, te has llevado lo que es un disgusto. Te das cuenta de repente que muchas personas que aparentemente pensaban ser personas muy cercanas, solamente lo hacen por interés, etcétera, etcétera. Hay un despertar. Vamos a ver signos e iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. No sé por qué estoy viendo lo que es una araña que se posa en tu mano. Una araña. No sé si tienes algún tipo de problema con las articulaciones, los huesos. Te recomiendo que te vayas a ver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las arañas son enfermedades y también es daño, pero en este caso siento que puede ser que tienes un problema en la mano, en los huesos. Vamos a ver, me sale lo que es un Virgo, me sale Tauro, Capricornio, Cáncer. Voy a darte lo que es iniciales, Géminis, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Veo la imagen de una persona que tenía mucho cabello, mujer. Yo diría que inclusive era un poquito grande, no era delgada, no, mucho cabello, inclusive como rizo o simplemente su cabello lo tiene muy esponjoso. Tiene que ver algo contigo, Géminis. Tiene mucho cabello, esponjoso, demasiado. Y esta es una persona muy hogareña, muy de casa. A lo mejor fue un familiar tuyo, tu madre, una tía, una abuela, una persona. Está relacionado contigo. La letra F, la letra N, la letra C. Muy bien. Vamos a ver qué me dice una carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta de la sacerdotisa. ¿Qué te había dicho antes, cariño? Que tú estás en un escalón más arriba, Géminis. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un personaje que representa a la sacerdotisa. Es una persona sabia,
Es una persona que ha tenido muchas experiencias, una persona que puede salir adelante solo y sola. Es una persona realizada. Pero este personaje, cariño, se queda en un lugar. Tranquilamente, perdón, es la alergia. Tranquilamente, si te das cuenta aquí el panorama, debajo de los pies de esta sacerdotisa hay muchas almas que están sufriendo y te están pidiendo ayuda. Detrás de este manto, cariño, nos dicen que hay todo un mundo de posibilidades, Géminis. Pero tú te quedas. Vamos a ver. Pero tú te quedas, Géminis. Es como que tú me dices, Richard, si fuera por mí, yo hace tiempo hubiera volado de ese lugar. Pero me quedo en ese lugar por los hijos, por la familia, por tu entorno. Te aferras a la vida por ellos. Te aferras, cariño. Es como que en algún momento tú me dices, Richard, ya he vivido todo lo que tenía que vivir. Pero si continúo en esta vida, a pesar que me siento cansado, cansada, es por ellos. Tú te aferras a la vida, cariño, porque necesitas posiblemente estar cerca de un grupo de personas en concreto, que puede ser familia, puede ser hijos, puede ser pareja, puede ser amigos. O tú de repente te quedas en esa ciudad, en ese país, por ellos. A pesar, cariño, que ellos muchas veces no se portan bien contigo. ¿Por qué? Porque son almas que están pidiendo ayuda. Y tú estás aquí como una sacerdotisa, como un sacerdote. Son personas que son difíciles. No digo que estén condenados, pero son personas difíciles, de carácter muy fuerte. O no hay reconocimiento contigo, pero tú te quedas por ellos, Géminis. Tú te quedas por ellos. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, el soñador. Comienzo, creencias, protección. Qué bonita. Esta es una carta preciosa. Preciosa. Me recuerda mucho a un cuadro que teníamos en casa. ¿Sí? Sí, lo teníamos en casa, pero creo que con la lluvia, porque a mi casa se lo llevó el Wycott. Ahora no, ¿vale? Había un cuadro en la cual hay dos niños que están caminando, perdidos en el bosque, y detrás hay un ángel que los cuida. Es un cuadro precioso que me recuerda mucho a mi familia, cariño. Si tú te fijas, aquí hay una niña que está persiguiendo lo que es una mariposa. A su costado hay un perrito, cariño, pequeño, pero hay un ángel que lo cuida, mi querido Géminis. Vale. Al margen de la edad que tú tengas, Géminis, porque tú puedes tener 20, 30, 40, 100, da igual, como Matusalén, cariño. Al margen de la edad que tú tengas, Géminis, siento que a veces eres como un niño, como una niña, que necesitas posiblemente que alguien simplemente te abrace, o necesitas posiblemente la energía de tus padres, la protección de ellos. Y esto, cariño, nos pasa a todos. Me pasa a mí, te pasa a ti. Por más que uno salga del nido, por más que uno esté en otro país, o ya seas una persona independiente, o seas abuelo o abuela, tatarabuelo, tatarabuela, nosotros necesitamos la conexión de los padres, o de la persona que te protegió, de la persona que te cuidó, Géminis. ¿Vale? Y esto no te hace una persona débil, no. Te hace una persona con un sentimiento puro, cariño. Yo siento, Géminis, que a veces posiblemente tú apuestas por los demás, por la familia, por el futuro, por tu entorno.
Tú apuestas por los hijos, por las personas que a lo mejor no se merecen tu confianza. Pero muchas veces esas personas, cariño, te pagan mal. Y te sientes como perdido, perdida lo que es en el limbo. No entiendes por qué estas personas actúan así contigo. Y sinceramente, cariño, estaríamos pensando días y días por qué esta persona te pagó así si tú solamente querías lo mejor. Y a veces quieres cambiar, a veces quieres ser otra persona, frío, fría, pero no es tu naturaleza, Géminis. No es tu naturaleza. Me dicen Géminis, tú tienes que conservar a tu niño, a tu niña interior. Tú tienes que siempre creer que la humanidad se merece una oportunidad, que todos se merecen una oportunidad. No te cierres, Géminis. No te cierres. Date una oportunidad. No te sientas solo o sola. Si a lo mejor me dice Richard, no tengo a nadie. O simplemente mis hijos, o mi entorno, mi familia, mis amigos, parece como que yo no existiera. Solo cuando hay problemas de ellos, se acercan a mí. Me encantaría que estuviera aquí mamá, papá o esa persona que te cuidó. A veces me siento frágil. A veces me siento mal. Y solo ellos me entienden. Si tú en estos momentos, Géminis, estos seres, personas muy importantes para ti, personas que te hacían sentir especial, que te cuidaban, que te protegían, ya no están en esta tierra, ellos te cuidan espiritualmente, mi querido Géminis. Porque aquí sale lo que es un ángel y dice el soñador, nunca pierdas esa ilusión, nunca pierdas ese recuerdo, Géminis, de ese grupo de personas que te hacían sentir bien, que te hacían sentir especial. Yo siento, mi querido Géminis, que alguna vez tú has querido simplemente desaparecer, has querido simplemente no saber nada de nadie, pero luego te ablanda tu corazón. No te sientas mal, cariño. A veces tienes esos sentimientos, esos encuentros de energía. Hay días en los cuales no quieres saber nada de nadie, ni de los hijos, ni de los padres. Quieres estar solo, quieres estar sola. Porque te sientes decepcionado, defraudado, porque no entiendes por qué te pagan así. Esto es normal. Esto nos pasa a todos. Hasta a mí me pasa, sinceramente. Pero cariño, tienes que mantener tu inocencia. Tienes que mantener ese niño, esa niña interior. Aquí me están saliendo dos cartas. Me dicen que un ser de luz siempre te cuida, siempre te guía. Nos hablan de padres, nos hablan de madres, nos hablan de personas que te hacían sentir muy especial. Como dicen esa frase, cariño, padre no es el que engendra, corazón. Madre no es la que te trae en el mundo. No, sino la persona que se comporta como padre, que se comporta como madre contigo. Ellos también son especiales para ti. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me dice el as de aire. Es que me salen cartas relacionadas con tu niñez, con tu infancia. Inspiración, comunicación, adaptaciones. Especialmente la palabra de adaptaciones. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, si te das cuenta que hay un personaje que arrastra una espada que es más grande que este niño, detrás hay un ángel. Siento, mi querido Géminis, que tú en algún momento te has sentido como que estuvieras solo y sola, huérfano, huérfana. Es como que tú desde muy temprana edad has tenido que llevar una responsabilidad quizás de salir adelante tú,
porque también es una responsabilidad de sacar adelante a tu familia, porque aquí, si te das cuenta, este niño está mirando lo que es al suelo, hay una tristeza, pero tiene una espada. Nos dicen, a pesar de tu tristeza, a pesar de que te has sentido huérfano y huérfana, no has tenido de otra que apechugar y seguir para adelante con ese dolor, con esa tristeza, Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? ¿Qué me dicen estas cartas? Es como que hay un padre o una madre que te recuerda y te dice, tú nunca has estado solo, tú nunca estás sola, solo. Yo estoy aquí contigo. Es como que tú lo recuerdas y se te hace como un nudo en la garganta. A veces quieres gritar, a veces quieres decir, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿O por qué Dios me lo arrebataste? Has tenido que luchar una vida tú solo, tú sola. Has tenido que defenderte como podías. O en este momento te sientes huérfano, huérfana. Porque da igual la edad que tú tengas. Para ti esta persona era especial. Te hacía sentir vivo. Te hacía sentir especial. Vamos a continuar, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo lo que es imágenes de seres de luz. Hay un árbol que te recuerda a esta persona, o tú de repente has sentido su presencia en un lugar donde hay plantas. Veo muchas plantas. Puede ser casa, puede ser parque. Veo muchas plantas. Ahí se manifiesta esa energía. Vamos a ver. ¿Cuál es la carta? 8 de agua. Búsqueda, empoderamiento, cumplimiento. Cariño. Mira. Si te das cuenta, mi querido Géminis, fíjate muy bien en esta carta. Aquí sale la carta del 8 de agua. Este personaje está siguiendo lo que es un camino. Las copas que están al costado están lo que es en el suelo. Y aquí, mi querido Géminis, hay un ángel que lo detiene. Cariño. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que en algún momento muchos de ustedes han querido tirar la toalla. Muchas veces, Géminis, es como que tú de repente has dicho, ¿por qué no me llevas contigo? ¿Por qué no estoy contigo? Y este ángel te dice, detente, no pienses así, no busques lo que tú ya sabes, ¿no? Partir de esta tierra, no busques, te dice, detente. Tienes que recuperarte, tienes que tener tu confianza, tu fe, tu autoestima, porque estas copas están en el suelo, cariño, y tú ya no quieres saber nada de tu presente o del pasado, y este ángel te detiene. Este ángel te dice, detente. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros también, quizás me dices, Richard, me he decepcionado de la vida, me he decepcionado de la pareja, de los hijos. ¿Para qué estoy en esta tierra? Muy pronto vas a tener lo que es una sorpresa. Muy pronto va a llegar una persona en tu vida o va a llegar algo en tu vida en la cual te va a hacer entrar otra vez lo que es el entusiasmo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este ángel te está esperando. Y aparte que te dice detente, este ángel, cariño, te espera con una sorpresa. O te va a recordar que vas a tener un motor y motivo para seguir en esta tierra. Que no todo es tan dramático como tú piensas. Hay un ángel, cariño, que quiere que tú te quedes todavía en esta tierra. Hay algo que tú tienes que aprender. Hay algo que tú tienes que vivir, Géminis.
Entonces, aférrate a la vida, cariño. Aférrate. Vas a tener una oportunidad. Vas a tener un regalo. Algo que tú estás buscando hace mucho tiempo. No renuncies. Todavía no es tu hora, Géminis. No renuncies. Aunque tú estés gritando a los cuatro vientos, todavía no es tu hora. A todo nos llegará. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 3 de aguas o 3 de copas. Dice, celebración, comunidad, amistades. Muy pronto, mi querido Géminis, te vas a estar encontrando con viejas amistades, o muchos de ustedes inclusive van a estar lo que es en un triángulo amoroso, o ya estás en un triángulo amoroso, cariño. Pero sobre todo, mi querido Géminis, la carta del 3 de aguas te dice, tú no estás solo, tú no estás sola. Van a aparecer personas que piensan igual que tú. Van a aparecer personas que te van a ayudar, que te van a aconsejar, que te van a guiar, Géminis. Entonces, si en este momento tú me dices, Richard, que solo me siento, que sola me siento, por eso que digo, ¿para qué estoy en esta tierra? Tú no estás solo, tú no estás sola. No llames a la mala vibra, a la mala energía. Tú tienes todavía algo que vivir en esta tierra. No estés diciendo, ¿por qué tengo mala suerte? ¿Por qué me toca vivir esto? Mejor me voy de esta tierra. No. Todavía tienes que continuar en esta tierra, cariño. Como yo se lo digo a mi madre, cada vez que se pone dramática, porque también es Géminis, con todo el cariño del mundo, lo digo, mala hierba nunca muere. Es esto. Mala hierba nunca muere. No es que tú seas mala hierba, cariño. Simplemente que tú tienes un propósito de vida. Todavía no es tu hora. Entonces, no llames a la mala energía. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir las canalizaciones con las semillas sagradas, ¿vale? Lo voy a purificar. Va a tener un sonido un poco desagradable porque esas semillas vibran. Si puedes, pon en pausa, o si estás con los cascos, retíratelo, ¿vale? Para que no sea desagradable, mi querido Géminis. Ahora, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver, Géminis. Mi querido Géminis, una pregunta. ¿Tú tienes flores en casa? ¿Maceteros, jardines? ¿Por qué? Porque estoy viendo eso. Y aparte, Géminis, muchos de vosotros tienen en casa lo que es como un altar, una virgen, un santo. No sé por qué cuando yo te he dicho que ustedes tienen flores en casa, he visto como un rayo que baja, una luz, cariño, como un rayo, Géminis. No sé por qué siento que ahí, cariño, es como que la energía de una persona especial, tú lo sientes. Donde hay flores, lo sientes la energía. Pueden ser tus padres o una persona especial, porque he visto como un rayo que cae. Vamos a ver, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que me dices, me hubiera gustado
decirle muchas cosas. Puede ser una persona que ya no está en esta tierra o una persona con la cual tú te has separado. Vamos a ver. Estoy viendo, Géminis, que un grupo de ustedes ha ido a hacerse ver las cartas. Y la persona que te lo ha visto, por lo que yo veo, o es muy delgado o es una mujer. ¿Vale? Y el tipo de mazo que ha utilizado no es el mazo que yo tengo. Hay muchos mazos, ¿no? Es como si fuera el tarot español, los mazos españoles que dicen, cariño. Nunca lo he usado, ni sé tampoco cómo funciona bien. Vamos a ver, Géminis. Dime, mi querido Géminis, si tú en casa, entre la pared y el techo, es como que está viendo como un poco de moho o hay algún tipo de plaga en tu pared, Géminis. Fíjate muy bien, ¿vale? Justo en ese lugar se concentran las energías negativas. Te recomiendo que eches agua bendita o haz oración. Te recomiendo. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Estoy viendo lo que es una habitación. En esa habitación, cariño, puede ser almohadas, el edredón, tu sábana, pero tiene como escarches. Brilla mucho, cariño. O los hilos son dorados. Son colores vivos. Puede ser color rosa inclusive. Son colores vivos. Hay un libro o un cuaderno que vas a encontrar en ese lugar. Sí. Estaba en una caja, me dicen. En una caja. Es importante que lo leas, me están diciendo, Géminis. Es importante que lo leas. Vamos a ver. Veo el rostro de una mujer. Es una mujer que tenía el perfil del rostro muy marcado. Muy marcado. La cara era pequeña, muy marcado, por eso te digo. Cabello lacio, largo. Inclusive de repente se peinaba un poco por el costado, tenía como cerquillos. Una mujer. Es una mujer, cariño, que siempre te peinaba. Sí. Siempre te peinaba. Seas hombre o mujer, te peinaba siempre. Le gustaba siempre, siempre como que admiraba tu cabello. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Esta persona, Géminis, tenía algo en el dedo. No sé si a lo mejor su uña estaba rota, que a veces pasa, o tenía la uña morada de un golpe de algo. Un problema en el dedo, o tú tienes un problema en el dedo, Géminis. En el dedo, lo veo morado, o rota la uña. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. No sé por qué Géminis me enseña mucho como libros, cuadernos, papeles. Me enseña mucho eso. Es como que quiere darte lo que es una respuesta, algo relacionado con papeles, libros, cuadernos, Géminis. O cartas también. Veo un tatuaje. O esta persona tenía tatuaje o tú tienes tatuaje. Alguno de ellos. Que Dios y el universo me ayude. Vale. Algunos de ustedes en su habitación tienen como una túnica que mayormente se usa para los mosquitos. O de repente tu cama es así, tiene como una túnica. Una vez
tú has sentido o has visto como una mano como si fuera de calavera que quería entrar, o en tu cuarto, Géminis, pero automáticamente despertaste y desapareció. Dime si cuando tú vistes esto al día siguiente o después de los días o en ese momento has visto plumas. Hay un ángel que te protegió. Hay un ángel que te protegió, Géminis. Me dicen, esa energía entraba a hacer daño. Quería hacer daño, Géminis, pero un ángel te protegió y te despertó. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Eres una persona que te gusta usar gafas de sol. Te gusta mucho usar gafas de sol, Géminis. Sí, al margen de la edad que tengas, o a este personaje le encantaba usar mucho gafas de sol. Mucho. Vale. ¿Alguno de ustedes vive en lugares como si fuera una manzana? Quiere decir que hay muchos edificios alrededor y en el centro hay un parque. En el centro hay un parque. En el costado hay muchas casas y en el centro hay un parque. Lo tienes cerca. Lo tienes cerca, Géminis. Vamos a ver qué más me dicen. Que Dios y el universo me ayude. No sé qué tiene que ver las golosinas. No sé, me muestra golosinas. Muchas golosinas. Que Dios y el universo me ayude. Hay un personaje, varón, que le gustaba utilizar sacos o americanas. Era una persona que le gustaba vestirse muy formal. Inclusive utilizaba una gorra, Géminis. Pero muy formal, muy elegante, muy de las épocas de los 50, de los 70. Cuando los hombres sabían vestirse, ¿vale? Sinceramente. Porque ahora, cariño, tela marinera, como la gente se viste. Tenía saco, corbata, camisa, una gorra. O tú tienes una foto de un personaje así. O te atrae mucho las personas que se visten de esta manera. Puede ser que nos están diciendo de una vida pasada. ¿Te llama la atención mucho las películas del año 50, 70, cariño? Porque veo esa vestimenta. Es como si fuera un terno, pero mucho mejor, ¿vale? Más bonito. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver. A ver, ¿por qué me muestras tanto macetas, jardines? ¿Por qué me muestras tanto? ¿Por qué siempre en casi toda la canalización me muestras plantas, jardines? ¿Es porque a Géminis le gusta o hay algo ahí? Vamos a ver. Veo la escena donde hay muchas plantas, muchos jardines, donde ahí tú te encontraste con una persona muy especial, muy íntimo, muy íntima. O simplemente, cariño, a esta persona que ya no está le encantan las flores, las plantas, le encanta o le encantaba. Géminis. Me dice que te cuides mucho los pies, las manos. Dice que te cuides mucho los pies y las manos, Géminis. Es como que tienes un problema ahí. Puede ser los huesos, las articulaciones, pero me dice cuídate mucho los pies y las manos. Es como que en estos momentos me dicen que tienes un malestar en las piernas, te estás echando algún tipo de pomada o algo. Me dice que te cuides mucho ahí, Géminis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude.
Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que está lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de ermitaño es un no, puede ser que está lidiando con un Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude, pero te voy a entregar un mensaje de las manifestaciones. Vamos a ver Géminis, Géminis, Géminis. ¿Qué me dicen? Géminis, Géminis, Géminis. Escucha. Dice, céntrase en algo, lo es todo. Si piensas en ello, si hablas de ello, lo estás invitando a entrar en tu vida, cariño. Entonces, mi querido Géminis, tú lo que tienes que hacer, cariño, si tú quieres algo, piénsalo, deséalo, menciónalo. Ejemplo, yo quiero sanar, yo quiero tener dinero, yo quiero tener esa casa. Visualiza cómo te gustaría esa casa, ese dinero, tu sanación. Todos los días piensa en ello y lo vas a traer, Géminis. Yo quiero que esta persona vuelva. Yo quiero que esta persona cambie. Visualiza, visualiza, piénsalo, menciónalo, Géminis. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o de repente te tiene de cabezas, posiblemente la actitud de tus hijos, porque sale la carta del colgado, cariño. Es una persona que no es tan alto ni tan alta, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Puede ser mulato también, ¿por qué no? Pero tienes problemas con personas que pueden ser tus hijos. La carta del 6 de espadas. Hay una persona que se marchó de tu vida. Esta persona quiere volver otra vez. Puede ser Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello negro. Le separa fronteras, inclusive continentes, alguno de ustedes. Se siente avergonzado, avergonzada. Quiere renunciar a lo que tiene para estar lo que es a tu costado. La carta del 7 de oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Siento, corazón, que una persona quiere recuperarte otra vez o quiere de repente que tú le des una oportunidad, ¿vale? Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Esta persona, cariño, siento que se está separando. Bendiciones, mi querido Géminis. Hasta se me apagó la luz. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Recupera tu poder. Tú no estás solo, tú no estás sola. Muy pronto, cariño, vas a encontrar a alguien especial o te viene una oportunidad. Pero constantemente te recuerda que una persona muy especial que está en el cielo te acompaña. Entonces, para todo va a haber solución. Te quiero. Sé feliz, Géminis.